Filipenses capítulo 2, verso 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Filipenses capítulo 1, capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Está conmigo, hermanos? Dice la Escritura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra que nos enseña, nos instruye y nos enseñas a través, oh Dios amado, como la iglesia primitiva, ellos resolvían las diferencias entre ellos, oh Dios, y tú nos enseñas a través de la palabra que en el amor, en la humildad, oh Dios, está, Señor, la respuesta de aquellas cosas que necesitamos a veces arreglar en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y que sea tu palabra obrando en el corazón de tu iglesia a través del Espíritu Santo, redarguyendo, Señor, a cada uno de nosotros, enseñándonos, oh Dios amado, e instruyéndolos en tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas. Queremos compartir con ustedes sobre el tema de llamados al amor y a la unidad. Llamados al amor y a la unidad. Sobre ese tema vamos a estar desarrollando la enseñanza bíblica de este día. Las circunstancias pueden ser diferentes en nuestras vidas. Habrá momentos de gozo, habrá momentos de tristeza, habrá momentos de dolor en la vida de cada uno de nosotros, pero cuando Pablo escribe a los filipenses, les escribe porque hay ciertas cosas dentro de la iglesia que deben de arreglarse. En otras palabras, recuérdense que cuando las cartas paulinas eran enviadas a las iglesias, esas cartas se leían a la iglesia que era enviada la carta y luego esa misma carta se pasaba a las demás iglesias para que fuera leída. Entonces, cuando llegaba una carta al destinatario, y en esta ocasión eran los filipenses, las cartas eran leídas en la iglesia en público. Entonces, Pablo está hablando acá de ciertas situaciones que se están dando dentro de la iglesia. Pero nosotros vamos a ver cómo resolver los problemas. ¿Queremos saber nosotros, queridos hermanos, cómo resolver los problemas? Amén, por supuesto que sí. Queremos saber cómo los hermanos de la iglesia primitiva resolvían sus diferencias.
Y usted dice, ¿habían problemas en la iglesia primitiva? Sí, hermanos. O sea que la naturaleza humana siempre está en nosotros. Y lo va a ser así hasta que Cristo venga. Entonces, si habían ciertas discusiones, ciertos problemas dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el remedio para estas dificultades? El remedio, dice Pablo, para los problemas internos de una iglesia o de una familia es sentirse sumiso o humilde, o humildad en nuestro corazón. Entonces, si logramos, dice Pablo, a tener humildad en nuestro corazón, vamos a poder resolver las diferencias que se dan dentro de la iglesia y dentro de los hogares o de las familias. Entonces, una de las recomendaciones es de que para poder arreglar las cosas, digamos, se necesita un corazón humilde. Y esa es la aplicación que se da a nuestra vida. Un corazón humilde procura honrar a Cristo. Se esfuerza a honrar a nuestro Señor Jesucristo. O sea que está dispuesto a cualquier sacrificio por lograr honrar a nuestro Señor Jesucristo. El orgullo es la causa de mucha intranquilidad y contención. Dice, el orgullo o la persona orgullosa siempre va a estar intranquila. Si resolvió un problema ahora, mañana está buscando cómo encontrar otro. Porque está intranquilo, porque lo que quiere es contienda. Y de eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Que no seamos esas personas orgullosas en la cual habrá intranquilidad en nosotros y habrá esa contención, esa tendencia a las discusiones. Pero la humildad trae paz y gozo. Entonces, ¿cuál de las dos queremos? El orgullo trae intranquilidad y contiendas, pero dice, la humildad trae paz y gozo. Entonces deberíamos de anhelar la paz y el gozo que Dios nos provee, pero para que lleguemos a ese nivel de paz y gozo, debemos de tener un corazón humilde, que se dedica a toda costa a adorar o a honrar a Jesucristo. Pero cuando el yo personal tiene que pelear con la humildad del corazón, se vuelve constantemente una lucha interna, emocional y mental. Y ahí es donde usted echa mano del consejo de la palabra de Dios. Y Dios dice, no, es que Dios dice que mi corazón debe ser un corazón humilde. No tendencioso, no busca pleitos, no buscar contiendas con nadie, sino que debe de ser una persona pacificadora entre sus hermanos, entre la familia y entre las personas que están alrededor nuestro. Veamos entonces que en la iglesia de Filipos habían ciertas contiendas
que Pablo las menciona en el capítulo 4 de Filipenses, allí mismo. Váyase al capítulo 4 de Filipenses, verso 1. ¿Está conmigo? Dice la escritura. Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vea el aprecio que el apóstol tenía para la iglesia de Filipos. Vea cómo él los trata y les llama. Así que, hermanos míos, amados y deseados, deseaba estar con ellos, gozo y corona mía, estad así, dice, firmes en el Señor, amados. El aprecio que el apóstol tenía para los filipenses. Ahora, después de este saludo, entra a lo que es el problema que hay que resolver en la iglesia de Filipos. En el verso 2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean, dice, de un mismo sentir en el Señor. Lo que está diciendo que estas dos hermanas vivían en discusión en la iglesia. Discutían no de las doctrinas, sino cómo dirigir los servicios. O sea, la discusión no era por las doctrinas enseñadas por el apóstol, sino cómo se deberían de conducir los servicios. Entonces, estas hermanas eran valiosas en la iglesia porque habían trabajado, dice, combatido juntamente con Pablo en el ministerio. O sea, eran mujeres que trabajaban en la iglesia y eran mujeres que estaban al frente trabajando, ayudando la obra del Señor, pero habían discusiones. No para que usted se consuele si hay discusiones. No, eso refleja la humanidad en nosotros. Eso refleja la debilidad humana en nosotros. Eso refleja que así como la iglesia primitiva tenía problemas y dificultades, también la iglesia actualmente pasa por las mismas circunstancias. Pero es para que nosotros aprendamos cómo resolver los problemas. Entonces, lo importante es cómo resolver los problemas. Y eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Y en el verso 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que no sabemos quién es, que ayudes, dice, a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora bien, estas mujeres tenían discusiones, pero su nombre, dice, está todavía en el libro de la vida. O sea, habían discusiones, habían pleitos, contiendas, pero su nombre todavía está en el libro de la vida. O sea, que no se trataba de la salvación de ellas, sino que se trataba de problemas cotidianos en la iglesia. Entonces, las iglesias pasan por estas circunstancias. Sea una iglesia pequeña o una iglesia grande o megas iglesias, siempre van a pasar por las circunstancias que la iglesia primitiva pasó. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre está compuesta por seres humanos. Y somos imperfectos, pero el cántico decía que vamos de gloria en gloria. Eso de gloria en gloria es que vamos madurando en el conocimiento y la revelación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos cambiando y vamos transformándonos hasta que un día nuestro corazón llega a ser un corazón humilde.
El corazón humilde es gobernado por el amor de Cristo en ti. O sea que ya no somos nosotros mismos, ni decidimos por las cosas que a nosotros nos convienen, sino que ahora vamos a hacer y vamos a servir y vamos a trabajar para el beneficio de la obra de Jesucristo. Usted y yo somos llamados de ir de gloria en gloria, de poder en poder, de crecimiento en crecimiento. Vamos creciendo en el conocimiento, pero a la misma vez que vamos creciendo, vamos cambiando y siendo transformados. Ya lo que era antes ya no lo soy. Ahora soy algo mejor. Estoy cambiando, estoy transformando. No estoy dejando que mi voluntad gobierne mis emociones, sino que estoy dejando que el Espíritu de Dios gobierne mi vida. Y si así como gobernó en Cristo Jesús, va a gobernar en ti y en mí. Pero los soberbios, si no cambian, seguirán en lo mismo. La humildad trae paz y gozo, dijimos. Entonces, los problemas de la iglesia obviamente se estaban dando y se siguen dando. ¿Por qué discutimos y nos volvemos personas que nos retiramos en nuestra comunicación y nos quedamos así incomunicados y siendo hermanos del mismo cuerpo en Jesucristo? Cuando la Biblia nos enseña a que aprendamos, dice, a perdonarnos unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que detiene el perdón? El orgullo. ¿Yo voy a pedir perdón? No way. I will not do that. Que lo haga él o que lo haga ella. Pero yo pedir perdón, yo humillarme delante de él. El pensamiento del hombre. Cuando Dios dice, cuando tengas un corazón humilde, vas a tener la capacidad de perdonar. Porque en el perdón hay liberación. Hay liberación del perjuicio mental y emocional en la persona. Así que cuando veas a la próxima, después que has perdonado a tu hermano, cuando lo vuelvas a ver otra vez, lo que vas a hacer es darle una sonrisa de paz. ¿Por qué? Porque ya no hay nada dentro de tu corazón que te esté perjudicando con la relación de tu hermano o de tu hermana. Entonces, si no aprendemos a perdonar, no hemos llegado al nivel de la humildad del corazón que Cristo quiere que lleguemos. Y usted dice, que usted ha tocado un tema muy sensible. Pero es necesario para que nosotros aprendamos a resolver las diferencias. Amén. Dice, volviendo a Filipenses capítulo 2, Pablo habla, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad, dice, mi gozo. Sintiendo, dice, lo mismo, teniendo el mismo amor. O sea, para que Pablo se sintiera completamente gozoso, decía, debemos de compartir el mismo amor. ¿Sabía usted que en el amor hay comprensión? Llevémoslo
al ejemplo del hogar, de la familia. Si uno de nuestros hijos se porta mal, porque usted lo ama, lo va a corregir, pero no lo va a desechar. ¿Por qué? Porque es su hijo y usted lo ama. Entonces lo corrige con amor, le enseña con amor, lo instruye con amor, y el niño o la niña sigue portándose mal, pero usted no deja de amarlos. Entonces, con amor, todo se arregla en el amor de Dios. El amor no es el amor que sentimos de esposo a esposa, sino que el amor acá es una condición de aprecio y de estima a mi hermano en la fe. El amor que hemos recibido de Dios nos ha capacitado a nosotros para amar a otro, y en ese amor entonces nosotros podemos ver que otros hermanos o hermanas se comportarán no como yo me comporto, pero por amor a Dios tengo que aguantarlos. De cierta forma digo aguantarlos. Entonces, entre la iglesia, el amor trae cierta flexibilidad. Hay un material que se llama titanio. Y el titanio se usa o se usaba para hacer alas de aviones. Las alas de aviones son bastante delgadas y extendidas. ¿Cómo lo sé? Porque yo trabajaba en eso, haciendo partes para aviones. Entonces, el titanio es uno de los materiales más finos que hay, pero a la misma vez el titanio es un material que si lo tomas así, no cede. Lo que hace es que se rompe. Entonces, nosotros, el amor es opuesto al titanio. El amor es flexible. El titanio es inflexible. O sea, no cede, y para ceder tienes que romperlo. Dios dice que quitó el corazón de piedra, el corazón endurecido que teníamos, y ahora nos ha dado, dice, un corazón de carne. El corazón de carne lo que representa es la sensibilidad de Dios en nosotros, y esa misma sensibilidad de Dios en nosotros la transmitimos a nuestro prójimo. Y así es que la iglesia va a ir de gloria en gloria. Así es que la iglesia va a ir superando los obstáculos que vengan para ella. De gloria en gloria. Superándolos en el perdón. Superándolos en entendernos unos a los otros. Superándolos en la comunicación. Normalmente lo que sucede es que cuando nos resentimos porque nos ofendieron o ofendimos, entonces en el momento de ese resentimiento la comunicación se estanca. Y tú ves a tu hermano y a tu hermana, pero la comunicación está estancada. No fluye esa comunicación. ¿Por qué? Porque hay una barrera ahí de palabras que se dijeron y que esas palabras ofendieron, y esa ofensa está en medio de ahí, de los dos. Pero para borrarla o para quitarla es necesario, dice, el perdón. Y para llegar al perdón hay que tener un corazón humilde. Sentir sumisión. Sumisión a Cristo Jesús. Por eso dice Pablo en el verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa, el amor de Dios, la unidad de Dios, debe de ser unánime en la iglesia del Señor. Debe de ser unánime. Y si no hemos llegado allá, vamos creciendo a esa comunicación, a esa relación, a esa confianza. Ahora, usted debe de sentirse como hermano en Cristo Jesús, y como miembro de la iglesia local, debe de sentirse en confianza con sus hermanos. Como cuando usted está en confianza en el hogar. El niño viene de la escuela y abre la puerta y lo primero que hace es que tira su mochila y después sus zapatos. Y si está frío, el abrigo. Y va derechito o recto al refrigerador. ¿Pide permiso para tomar lo que está ahí? No. ¿Por qué? Porque él entró a la casa de confianza, donde vive papá y mamá. Cuando usted y yo nos reunimos, venimos a la casa de Dios, a nuestro Padre Celestial, y nuestra relación debe ser una relación sana, una relación progresiva, una relación que nos lleve a conquistar el mundo. Una relación que nos lleve a nosotros, que a través de nuestro amor, nuestra comunicación nos permita ganar las almas para Cristo Jesús. Que las almas se arrepientan de su pecado y usted será el que les hablará al corazón de ellos. Porque solo una alma arrepentida es la que puede ser salva. Usted y yo fuimos arrepentidos, somos salvos, pero vamos de gloria en gloria. Progresivamente vamos dejando lo que era de niño. Cuando era niño, hacía cosas de niño. Pero ahora adulto, ya no hacemos esas cosas. Hacemos las cosas de los adultos. Y usted y yo somos adultos que tenemos la capacidad, a través del amor de Cristo, resolver las circunstancias o los problemas. Sean en la iglesia, o sean en el hogar, o sean en la familia. Pero tenemos la capacidad de resolverlas. Amén. El verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Vea qué importancia. Quiere decir que yo debo de ver por otros. O sea, no ser yo primero, no ser yo segundo, no ser yo tercero, y el yo solo soy yo y nadie más. Y dice, no, siempre está pendiente de los otros o de los demás. Está hablando de la iglesia del Señor. Así como usted está pendiente de su familia en su hogar, así también, dice Pablo, mantengan esa unidad, mantengan ese amor. Esas diferencias que hay entre ustedes, dice, resuélvanlas siendo humildes y apliquen el amor en la unidad. Realmente es fácil leerlas y es fácil predicarlas, pero no es fácil vivirlas. Pero sí se puede, sí se puede. Sí se puede, obviamente que se puede. O sea, el yo personal es cierto, tienes que tener cuidado de ti mismo, de tu cuerpo, de tu familia. Pero siempre dice con un corazón pendiente de los demás. Y eso es la iglesia de Jesucristo.
A eso somos llamados. Ahora bien, Pablo vio rencilla y ambición en los creyentes de Roma. Allí mismo, en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 14, el contexto de este texto es que Pablo está encarcelado en Roma. Y vamos a ver lo que hay rencilla y ambición entre los hermanos. Vamos a leer el 14, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, porque está preso, se atreven, dice, mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, la iglesia que está en Roma está motivada a hablar la palabra de Jesucristo, porque ellos son motivados a través del sufrimiento de Pablo en la cárcel. Entonces Pablo los motiva a ellos y ellos son motivados y dicen: nuestro hermano, nuestro apóstol está en la cárcel y ahora somos nosotros los que vamos a llevar la palabra de Dios. 15. Algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo. ¿Por qué? Y usted, oh. Y contienda. Pero otros, ¿de qué? De buena voluntad. Y eso somos usted y yo. Usted no predica a Cristo por envidia o por contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención o por contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea que eso de una forma deliberada, ellos estaban predicando el evangelio de Jesucristo, pero lo hacían con el propósito de fingir aflicción a Pablo. El propósito no era que las almas fueran salvas, sino el propósito era de fingir aflicción a la vida de Pablo. Por eso lo hacían. Y contienda, pero a otros de buena voluntad. El verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, ¿por qué? Por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, es una pregunta, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está en las prisiones y dice: me gozo y me voy a gozar. O sea que esto, aunque lo hagan por envidia, yo me voy a gozar. Quiere decir que Pablo había entendido y había decidido en su vida de que aunque estuviera bajo prisiones, su espíritu y su alma estaban libres para gozarse en el Espíritu de Dios. Y que él no iba a estar triste por las acciones de estas personas afuera. En otras palabras, usted no debe de ponerse triste cuando otros tratan deliberadamente infringir tristeza en su vida. Usted decide no escucharlos y no dejar que esos pensamientos lo atormenten dentro de usted. Si me quieren, si no me quieren, si no me quieren ver, ¿qué me quieren ver? Y cuando lo vea,
¿Qué cara me va a poner? La misma mía. La única que tiene. Tal vez más frungida. No, cuando uno está de mal gusto, ¿cómo pone? Se siente como que fruncido, ¿ah? Y cuando está contento, también fruncido porque ríe. Y se frunce todo lo que, ¿cómo le llaman eso? ¿Patitas de qué? De gallo. No, yo digo que eso es edad y eso es madurez. Madurez. Véalo así. Entonces, estos hermanos, unos predicaban a Cristo por amor, pero otros, dice, lo hacían intencionalmente por traer problemas a la iglesia. Pero esto no es nuevo, queridos hermanos. Váyase conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Véalo del punto de problemas en las iglesias. Así quiero que lo vean. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice la escritura. Pero hubo también, dice Pedro, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, eso que hubo falsos profetas se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y habían falsos profetas. Pero Dios sabía los métodos que Dios le enseñó a los profetas. Y les dijo, el que profetice y no se cumpla la profecía, es un falso profeta. Ahora hay muchas profecías y no se cumplen. Entonces, ¿son qué? Eso es lo que la Biblia dice. Yo no lo digo. La Biblia dice eso. ¿Está conmigo? Que introducirán, dice, encubiertamente herejías. O sea, no es la doctrina de Jesucristo, no es la enseñanza de Cristo, sino que son otras enseñanzas destructoras. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que estos falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas, dice, muchos los seguirán. ¿Entendiendo lo que le digo? ¿Se está dando en nuestro tiempo eso? Absolutamente sí. Entonces, esto está escrito para nosotros y para que podamos ver las cosas que se están dando alrededor de nosotros. Entonces, muchos, dicen, los van a seguir. Sus soluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. O sea, se burlarán del evangelio de Jesucristo los que no conocen la verdad y dirán, estos son cristianos, y con esa etiqueta de cristianos todos los vamos. Entonces es blasfemado el evangelio, la palabra de Dios, por causa de estos charlatanes. Y también dice, verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
harán mercadería contigo. Haz un pacto con Dios ahora y deposita $1,000 y Dios te va a dar $5,000 mañana. Pacta con Dios ahora. ¿Lo ha escuchado en alguna parte? Entonces dice la Biblia, estos son los que harán mercadería de vosotros. Ay, santo. Pacta con Dios. Esa palabra pacto se ha dado a través de las generaciones del Antiguo Testamento y ahora no hay pactos. Usted no está pactando con Dios. Dios no es hombre que va a estar negociando con usted. O eres salvo o no lo eres. ¿Le sirves a Dios o no le sirves? Pero Dios no va a negociar con nosotros, porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Y Dios lo que busca es el alma del perdido, que se arrepienta para que tenga salvación y vida eterna. Juan decía, arrepentidos y convertidos. Generación, les decía, de víboras. Pero ese era San Juan, o Juan, el profeta, el último de los profetas. Juan el Bautista decía así. Hablaba fuerte, ¿verdad? Entonces dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, no son de corazón y no vienen de Dios. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se atarda y su perdición no se duerme. O sea que ellos saben ellos que lo que les espera es la perdición. Pero aún no se arrepienten. ¿Por qué? Porque han encontrado una monedita de oro. Han encontrado una fuente de dinero. Y eso es a través de la manipulación de las personas. Pacta con Dios, da $1,000 y Dios el día de mañana te enviará un cheque. Mentiras del diablo. Usted no va a caer en esa trampa. La iglesia del Señor está llamada a trabajar en la obra de Dios y también dice a dar ofrendas para la obra. Eso es diferente. Porque eso es lo que Pablo enseña. Y cuando ofrende dice darlo con alegría, con gozo, porque es para la obra del Señor. Porque David decía, de todo lo que me has dado, yo te doy. De todo lo recibido de la mano de Jehová, yo te doy a ti, oh Dios. Y David sí que ajuntó o ahorró dinero en cantidad, porque su propósito era hacerle un templo a Dios. Y él hizo muchos ahorros para eso. Pero al final le dice Dios, no, o el profeta, tú no vas a poder construir el templo porque has derramado mucha sangre. Pero tu hijo, Salomón, lo va a hacer. Pero todos los tesoros fueron para ahí. Entonces Salomón daba de todo lo que Dios le daba. Entonces nosotros damos a Dios con alegría. Cuando usted dé a Dios, délo con alegría y con gozo y délo en abundancia. Mire, ese dólar arrugado ya no lo dé. Dé con gozo. ¿Ve? Con alegría. No dé con tristeza. ¿Ve? Délo con gozo. ¿Ve? Porque usted pertenece a Dios. La vida suya le pertenece a Dios. Y el hálito que tiene se lo ha dado Dios. La fuerza, la sabiduría, la inteligencia que tiene se la ha dado Dios. Para que usted pueda producir en esta tierra para su familia, para apoyar a una iglesia y para apoyar a las necesidades varias donde uno pueda ayudar.
Eso es el sentido de una vida, queridos hermanos. Pero vamos a ir cerrando con el mejor ejemplo de los mejores ejemplos. Vayámonos nuevamente a Filipenses capítulo 2, que es el ejemplo mejor que nosotros podemos tener. Pablo señala la actitud de Jesucristo antes de su encarnación. En el verso 6, Filipenses capítulo 2, verso 6, esto es lo que se nos enseña. El cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué pasó? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de hombre, hecho semejante, dice, a los hombres. Vea lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Se despojó de esa hermosa gloria que tenía antes de tomar ese cuerpo humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Por eso se nos manda a nosotros que seamos humildes. Porque ¿quién se humilló primero? Jesucristo. Se humilló a sí mismo, haciéndose, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea la humillación de Dios. Se despoja de sus ropas reales, de su trono, y se humilla tanto, tan humilde se hace, que toma un cuerpo humano. Y fue obediente en ese cuerpo humano hasta la cruz. La cruz que le quitó la vida y derramó su sangre por usted y por mí y por nuestros amigos. Por eso Dios los llama al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, porque el que se arrepiente y se convierte realmente ha tenido una transformación interna y ahora su vida ha cambiado, y solamente el poder de Jesucristo puede cambiar el corazón o la vida de un ser humano. No hay en otra salvación, solo en Cristo Jesús. Entonces, esta humildad, y dice, no solo fue humilde, sino que también dice fue obediente. Y ahí es donde nosotros como que tenemos problemas entre la humildad y la obediencia. Se nos hace difícil ser humildes y se nos hace difícil. ¿Qué más? Por lo cual, verso 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea que para poder ser exaltado, primero hay que ser ¿qué? Humillado. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Ahora, pongámoslo en nosotros, en el lenguaje de hoy, en la vida práctica de nosotros. El que se humilla es aquella persona mansa y humilde que tiene la capacidad de perdonar. Entonces dice, este humilde es exaltado, pero Dios permite que las personas lo reconozcan como una persona humilde. Y dicen, ese hermano es humilde. ¿Ha oído esa expresión usted? A lo mejor se la ha dicho usted a alguna persona. Y dice, yo quisiera ser como él. ¿Pero qué se lo impide? Me gustaría ser como ese hermano, es amable, contento, feliz, en paz.
Quisiera ser como Él. Pero es que no te lo impide nada. Te lo impides tú mismo o tú misma. You know what I mean, ¿verdad? Diga amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a lo más alto, lo más sublime, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Para resumir la enseñanza, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de aprender? Número 1, ser humildes. Para que tengamos la capacidad de perdonar a otros. Y si esa fuente de comunicación está estancada, ya es tiempo que tome su teléfono o un texto o un email, lo que sea necesario, y ponerse en paz. No importa lo que la persona haya hecho contra usted, usted se está liberando de una emoción que le permita a usted tener gozo y paz dentro de usted. ¿Entendimos el mensaje? Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Y eso será una iglesia balanceada, sana, que proseguirá adelante en las luchas, en las tribulaciones, en las angustias. Nada de eso te va a parar. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que nos guía. Nos enseña, nos instruye y dice, yo soy el ejemplo, dice Jesús. Él es el ejemplo para nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es obedientes a lo que Él hace. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie, agradeciendo por su paciencia. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por tus misericordias, por tu palabra que nos enseña y nos instruye cada día, oh Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por consolar a tu iglesia, por fortalecer a tu iglesia, por guiarlos, oh Dios, aún en medio de las enfermedades. Oh Dios amado, tú le has dado esa capacidad del cuerpo de sanidad, y con tu mano poderosa obrando en ellos, serán restaurados totalmente, Señor. Enséñanos a ser humildes de corazón y enséñanos, oh Dios, o darnos la capacidad para perdonar a los que nos han ofendido o los que nosotros hemos ofendido. Enséñanos, oh Dios, a crecer en toda la dimensión de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse.